Desde su estreno en 2009, Coraline se convirtió en una de esas películas que parecen estar hechas únicamente para entretener a los más jóvenes, pero que en realidad esconden una historia mucho más profunda y perturbadora. A primera vista, parece la aventura de una niña que descubre un universo paralelo, donde todo es mejor que en su aburrida vida cotidiana. Un lugar donde sus padres son más cariñosos, donde la comida es deliciosa y donde finalmente siente que alguien la escucha. Pero cuando observamos la historia con más atención, descubrimos que Coraline habla de temas mucho más humanos. La soledad, el miedo a los cambios, la dificultad de aceptar las pérdidas y esa peligrosa tentación de buscar refugio en una realidad falsa cuando nuestra propia vida parece decepcionarnos. Durante años han surgido muchas teorías alrededor de la película. Algunas personas creen que Coraline nunca escapó realmente del otro mundo, mientras que otras interpretan a la otra madre como una representación del miedo, la manipulación o incluso de una figura que intenta llenar vacíos emocionales. Sin embargo, Neil Gaiman, autor de la novela original, explicó que la historia tenía un mensaje mucho más sencillo, pero también mucho más poderoso. Para él, Coraline es una historia sobre el valor, no sobre una persona que nunca siente miedo, sino sobre alguien que aprende que ser valiente significa actuar correctamente, incluso cuando el miedo está presente. Pero para entender ese mensaje, primero debemos analizar qué llevó a Coraline hasta esa pequeña puerta que cambiaría su vida para siempre. La historia comienza cuando Coraline Jones llega junto a sus padres al Palacio Rosa, una antigua casa dividida en apartamentos donde todo parece extraño y desconocido. Para muchos, una mudanza representa una nueva oportunidad. Pero para Coraline, representa dejar atrás una vida entera. Ha perdido su antigua habitación, sus amigos, sus lugares conocidos y esa sensación de seguridad que tenía antes. Por eso, cuando llega a su nuevo hogar, no se comporta como una niña emocionada por explorar. Se comporta como alguien que siente que le quitaron algo. Su personalidad sarcástica y su actitud desafiante no aparecen porque sea una niña malagradecida. Aparecen porque está intentando adaptarse a un cambio que todavía no comprende. La película nos muestra algo importante. Muchas veces los niños no saben expresar tristeza o frustración directamente. En lugar de decir, me siento sola, pueden demostrarlo diciendo, esta casa es horrible. Mis padres no me hacen caso. Nada me gusta aquí. Coraline está atravesando una especie de duelo. No solamente extraña un lugar físico, extraña una etapa de su vida. Desde el principio, vemos que Coraline tiene una necesidad constante de llamar la atención. Quiere que sus padres la escuchen. Quiere que alguien se interese por sus descubrimientos. Quiere sentir que importa. Pero sus padres están atravesando sus propios problemas. Su madre está ocupada trabajando en catálogos y su padre pasa mucho tiempo frente al computador. No son padres crueles. De hecho, en varios momentos intentan cuidarla. El problema es que están distraídos. Y desde la perspectiva de Coraline, esa diferencia es enorme. Para un adulto puede parecer lógico pensar, mis padres están ocupados porque tienen responsabilidades. Pero para una niña, la sensación puede ser, mis padres ya no tienen tiempo para mí. Esa pequeña herida emocional será exactamente lo que la otra madre utilizará después. Mientras explora los alrededores de la casa, Coraline conoce a Wybie, un niño algo extraño que vive cerca. Él le muestra el terreno y le cuenta un detalle curioso. Su abuela, antigua dueña del Palacio Rosa, tenía una regla muy particular: nunca alquilar habitaciones a niños. Esto resulta extraño porque justamente una familia con una niña terminó viviendo ahí. Desde ese momento, la película empieza a sembrar pequeños misterios. También aparece un gato negro que parece observar todo con una inteligencia poco común. Un detalle interesante es que Wybie ni siquiera logra pronunciar correctamente el nombre de Coraline. Ella se presenta claramente, pero él termina llamándola Carlin. Puede parecer una simple broma, pero simbólicamente refuerza una idea. Coraline siente que nadie la ve realmente. Incluso su propio nombre parece ser ignorado. Poco después, Wybie le entrega a Coraline una muñeca antigua que encontró en la casa de su abuela.
La muñeca es inquietante porque tiene exactamente la apariencia de Coraline. No es parecida, es una copia, como si alguien hubiera creado una versión pequeña de ella. La niña todavía no lo sabe, pero esa muñeca tiene una función muy importante. Es la manera en la que la otra madre puede observarla y conocer sus deseos. Porque la criatura que vive detrás de la puerta no aparece por casualidad. Ha estado esperando. Mientras tanto, Coraline intenta entretenerse en la casa. Su padre le pide que haga una lista de cosas que encuentre para mantenerla ocupada. Pero cuando empieza a escribir, ocurre algo interesante. Ella no describe la casa de forma neutral. Todo lo interpreta desde una mirada negativa. No ve simplemente ventanas. Ve ventanas con problemas. No ve habitaciones. Ve lugares aburridos. No ve una casa antigua. Ve un sitio desagradable. Esto nos muestra que el conflicto no está solamente afuera. También está dentro de Coraline. Cuando una persona atraviesa una etapa difícil, incluso los lugares familiares pueden parecer grises y vacíos. La realidad comienza a perder color. Y justamente, eso es lo que la película representa visualmente. El mundo real de Coraline tiene tonos apagados. El otro mundo, en cambio, está lleno de colores, música y fantasía. Porque no solamente intenta engañar sus ojos, intenta conquistar sus emociones. Una noche, mientras Coraline intenta dormir, un pequeño ratón aparece en su habitación. La niña lo sigue hasta la pequeña puerta que había encontrado antes. Pero ahora, algo ha cambiado. La pared de ladrillos desapareció. En su lugar, existe un largo túnel oscuro que parece conducir hacia otro lugar. La curiosidad vence al miedo, y Coraline decide entrar. Al otro lado encuentra una copia exacta de su casa, pero esta versión parece sacada de un sueño. Todo es más brillante, más divertido, más emocionante. La habitación es mucho más hermosa. La comida tiene mejor apariencia, y entonces aparece una mujer idéntica a su madre. Pero no es su madre, es la otra madre, una versión aparentemente perfecta. Una mujer que sonríe más, que cocina mejor, que parece estar completamente dedicada a ella. Por primera vez desde la mudanza, Coraline siente algo que había estado buscando desde el inicio. Atención, al principio, Coraline queda fascinada por este nuevo lugar. La otra madre parece ser exactamente lo que ella estaba buscando. En el mundo real, sentía que sus padres no tenían tiempo para ella. Aquí ocurre lo contrario. La otra madre parece vivir únicamente para hacerla feliz. Cocina sus comidas favoritas. Se interesa por cada detalle de su vida. Le presta atención, la escucha, la hace sentir importante. Incluso su padre es completamente diferente. En lugar de estar encerrado trabajando frente a una computadora, el otro padre crea música y parece tener una energía que nunca mostró en el mundo real. Todo parece diseñado para convencer a Coraline de una cosa. Este es el lugar al que realmente perteneces. Y precisamente ahí está el peligro, porque el otro mundo no es una simple fantasía. Es una fantasía creada específicamente para ella. La otra madre no está mostrando una realidad mejor. Está mostrando una versión manipulada de la realidad que sabe que Coraline desea. Sin embargo, desde el primer momento, existe una señal inquietante. Todos los habitantes del otro mundo tienen botones cosidos en sus ojos. Al principio, Coraline no parece darle demasiada importancia. Está demasiado emocionada con todo lo que está recibiendo. Después de sentirse ignorada durante tanto tiempo, finalmente, alguien parece verla. Pero la película nos está diciendo algo importante. Una persona puede aceptar cosas peligrosas cuando recibe aquello que más desea. La otra madre no comienza mostrando su verdadera naturaleza. Primero, ofrece cariño. Después, exige obediencia. Primero, construye confianza. Después intenta controlar. Esa es precisamente la forma en que funciona la manipulación. No empieza con miedo. Empieza con una promesa. Uno de los aspectos más interesantes de Coraline es que ella no es la única persona atrapada por algo que ya perdió. La película muestra que varios personajes viven mirando hacia atrás. Sus vecinas, la señorita Spink y la señorita Forcible, fueron antiguas actrices de teatro. En su juventud,
tuvieron fama y reconocimiento. Pero ahora, esa etapa terminó. Sin embargo, ellas parecen incapaces de aceptar completamente ese cambio. Su departamento está lleno de recuerdos de aquella época. Los antiguos carteles, los objetos del pasado y la manera en que hablan de sus años de gloria muestran que todavía viven conectadas con una versión anterior de ellas mismas. Incluso sus perros disecados representan simbólicamente esa dificultad para dejar ir. En lugar de aceptar una pérdida, intentan conservar aquello que ya no puede regresar. Algo parecido ocurre con el señor Bobinsky. En la película parece simplemente un vecino excéntrico, pero en el libro se sugieren más detalles sobre su pasado. Podría haber pertenecido a un mundo relacionado con el espectáculo y las acrobacias. Tal vez alguna vez tuvo una vida diferente, pero ahora intenta recrear esa sensación entrenando ratones para un espectáculo que nunca termina de funcionar. Todos estos personajes representan una misma idea. El pasado puede ser un recuerdo hermoso, pero cuando una persona queda atrapada en él, deja de vivir el presente. Y eso es precisamente lo que le ocurre a Coraline. Ella también está atrapada entre lo que tenía antes y lo que quisiera recuperar. Existe otra interpretación muy interesante sobre la película. El otro mundo puede verse como una representación de las adicciones. La idea comienza con algo sencillo. Una puerta. Al principio, esa puerta está cerrada. Puede generar curiosidad, pero todavía no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, cuando una persona descubre algo que le produce placer inmediato, escapar puede volverse cada vez más difícil. Eso es exactamente lo que ocurre con Coraline. La primera vez que cruza la puerta, lo hace por curiosidad. La segunda vez, lo hace porque quiere volver a experimentar esa sensación. La tercera vez, ya ignora las advertencias de los demás. El mundo real comienza a parecerle más aburrido en comparación. Y ahí aparece uno de los elementos más importantes. La ilusión comienza a modificar la forma en que percibe la realidad. Muchas adicciones funcionan de una manera similar. Al principio, parecen una solución, algo que ayuda a olvidar problemas, tristeza o frustraciones. Pero con el tiempo, esa misma cosa que prometía libertad puede convertirse en una prisión. Eso ocurre con Coraline. Al principio, ella cree que controla la situación. Piensa, puedo entrar cuando quiera. Yo decido cuándo regresar. Pero lentamente, descubre que la puerta funciona al revés. Ya no es ella quien controla al otro mundo. El otro mundo comienza a controlarla a ella. La escena donde Coraline descubre que la comida de su casa está podrida también puede interpretarse desde esta perspectiva. Mientras estaba atrapada en la fantasía, la realidad continuó avanzando. El tiempo pasó, las cosas cambiaron, y cuando vuelve, descubre que aquello que dejó atrás empieza a deteriorarse. Esto representa una idea muy poderosa. Mientras una persona intenta escapar de sus problemas, puede terminar descuidando aquello que realmente importa. Con el tiempo, Coraline comienza a notar que algo no está bien. La perfección del otro mundo empieza a mostrar grietas. La otra madre deja de parecer una figura cariñosa y comienza a revelar su verdadero objetivo. Ella no quiere una hija, quiere una posesión. Quiere que Coraline permanezca con ella para siempre. Pero para hacerlo, debe aceptar el precio final: cambiar sus ojos por botones. Este momento es clave porque representa la pérdida de identidad. Los ojos simbolizan la capacidad de ver la realidad. Aceptar los botones significa dejar de mirar con sus propios ojos y aceptar la visión que la otra madre quiere imponerle. Es decir, dejar de ser ella misma. Coraline finalmente comprende que ese mundo perfecto era una mentira. La persona que parecía amarla más que nadie era justamente quien intentaba quitarle su libertad. La otra madre, entonces, muestra su verdadera forma. Una criatura oscura y aterradora, conocida como Beldam. También descubre que otros niños habían sido engañados antes que ella. La bruja los había atraído con ilusiones, les había prometido felicidad y después los había atrapado. Ahora Coraline entiende que no está enfrentando solamente a una criatura, está enfrentando una tentación, la promesa de una vida perfecta.
Atrapada en el otro mundo, Coraline tiene una decisión: seguir huyendo o enfrentar aquello que la aterra. Y aquí ocurre el verdadero cambio del personaje. Al principio de la película, Coraline quería escapar de su realidad porque era imperfecta. Ahora lucha por regresar a ella. Acepta que su vida no es perfecta. Acepta que sus padres tienen defectos. Acepta que las cosas no siempre salen como quiere. Pero también entiende algo: una realidad imperfecta sigue siendo mejor que una mentira perfecta. Para escapar, Coraline desafía a Beldam mediante un juego. Debe encontrar los ojos perdidos de los niños atrapados y rescatar a sus padres. Cada prueba representa una parte de su crecimiento. Ya no actúa por impulso, ya no busca solamente emoción. Ahora tiene un propósito. Utiliza su inteligencia, su valentía y su determinación. Y poco a poco, demuestra que ya no es la misma niña que cruzó la puerta por primera vez. Finalmente, Coraline logra vencer a la otra madre y regresar a su mundo. Pero lo más importante no es que haya derrotado a un monstruo. Lo importante es lo que aprendió. Neil Gaiman explicó que el mensaje central de la historia era que ser valiente no significa no sentir miedo, significa tener miedo, y aún así, hacer lo correcto. Coraline nunca deja de sentir miedo. Tiene miedo de perder a sus padres. Tiene miedo de quedarse atrapada. Tiene miedo de enfrentarse a una criatura mucho más poderosa que ella. Pero aún así, actúa. Eso es lo que la convierte en una persona valiente. Al final, Coraline no es realmente una historia sobre una puerta mágica. Es una historia sobre las puertas que aparecen en nuestra propia vida. Puertas hacia recuerdos del pasado. Puertas hacia ilusiones. Puertas hacia soluciones rápidas que prometen llenar nuestros vacíos. Todos, en algún momento, podemos sentir la tentación de escapar de nuestra realidad. Porque la realidad puede ser difícil, puede ser imperfecta, puede decepcionarnos. Pero la película nos recuerda que una vida real con dificultades siempre será más valiosa que una fantasía construida para controlarnos. El pasado puede enseñarnos. Las pérdidas pueden transformarnos. Los recuerdos pueden acompañarnos. Pero no podemos vivir atrapados en aquello que ya desapareció. La verdadera valentía consiste en mirar nuestra realidad de frente, aceptar sus imperfecciones y seguir avanzando. Porque al final, como Coraline descubre, no necesitamos una vida perfecta. Necesitamos aprender a valorar la vida que tenemos